Los primeros dos son bastante sencillos. Esta dice, tengo un fluido ideal que se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo en una sección de una tubería de un radio de 0.2 metros. Si el radio en la otra sección es de 0.35 metros, ¿qué velocidad tendrá ahí el flujo? Entonces estamos hablando de flujo y vea que las cantidades que me dan son radio y son velocidades. Eso lo que significa es que vamos a usar la ecuación de flujo, ¿verdad? Entonces, tengo una tubería donde el radio cambia, se hace más grande, ¿verdad? Pueden imaginarse el tubo algo así. Aquí todas las cantidades al inicio les voy a poner subíndice 1 y al final todas las cantidades les voy a poner subíndice 2. Entonces, tenemos que al inicio una velocidad V1 de 3.0 metros sobre segundo. Al inicio el radio es 0.20 metros. Al final, ¿verdad? En el otro extremo, tengo una velocidad 2 que desconozco y un radio 2 de 0.35 metros. Recordemos que el área de un círculo es pi r cuadrado. Pi r cuadrado. El área siempre tiene el r cuadrado porque, ¿verdad? Las unidades del área son metros cuadrados, entonces ustedes las pueden asociar. Bueno, el área tiene que estar en metros cuadrados y la fórmula entonces tiene que ir un r al cuadrado, ¿verdad? Para que no se confunda el área con la circunferencia. Entonces tenemos la ecuación de tasa de flujo. A por V igual a constante. Como les dije, cuando venga eso, que es muy común, uno lo que hace es decir A1 V1 igual a 2 V2. Lo que yo quiero es V2, entonces V2 es igual a A1 entre A2 V1. Esto es igual a pi R1 al cuadrado entre pi R2 al cuadrado. ¿Verdad? Aquí solamente estoy diciendo cuál es la fórmula de esa área y jalo la velocidad, V1. Los pi se me cancelan. Entonces yo puedo decir R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado por V1. Y con eso ya nada más es llegar y sustituir. Tal vez aquí, muchachos, tal vez para recordar la parte matemática, cuando yo tengo una división y las dos están elevadas a la misma potencia, entonces eso es igual a escribir R1 entre R2 al cuadrado, V1. ¿Verdad? R1 y R2 al cuadrado es igual a R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado. Y bueno, esto es un detalle para, tal vez para, como lo que sigue sustituir, lo pueden utilizar ya sea la primera forma o la segunda forma en la calculadora, cualquiera de las dos. Yo voy a usar la segunda. Pues R1 es 0.2, R2 0.35 metros al cuadrado por 3 metros sobre segundo.
Ujú. Entonces la solución es 0.98 metros sobre segundo. La velocidad en el extremo 2 es 0.98 metros sobre segundo. Eso tiene sentido. Recuerden que cuando el área se hace grande, la velocidad del fluido en estas áreas, en esta sección, en esta área, tiene que disminuir, ¿verdad? Comparado con un área pequeña. Entonces pasó de 3 metros por segundo aquí a 0.98 acá. Y ese es el resultado esperado. Otro ejercicio va en la misma línea. En ese caso el contexto es diferente, pero es la misma fórmula. Dice, la rapidez de flujo sanguíneo por la aorta en un radio de 1 centímetro es de 0.265 metros sobre segundo. Si el endurecimiento de las arterias provoca que la aorta reduzca su radio a 0.8 centímetros, ¿por cuánto tiempo, por cuánto se incrementará la rapidez del flujo sanguíneo? Entonces, aquí, digamos, por contexto puede ser, o primero era grande y como consecuencia del endurecimiento de las arterias, ahora es pequeño, o podemos pensarlo como un tubo. Es decir, el enunciado no me queda claro si es como primero la arteria era grande y debido a cuestiones fisiológicas ahora las arterias son más pequeñitas, o si estoy en una arteria grande y paso una pequeña. En cualquiera de los dos casos, la idea de resolución es la misma. Entonces, tal vez pongamos los datos. Tengo, ¿verdad? 1 y 2. Un radio 1 de 1 centímetro. Una velocidad 1 de 0.265 metros sobre segundo. Y en el otro extremo, un radio 2 de 0.8 centímetros y una velocidad 2 que desconocemos. Entonces dice por cuánto se incrementará la rapidez de flujo sanguíneo. Entonces está relacionada con esa velocidad 2. De nuevo, aquí tengo un área grande y después el flujo pasa por un lado pequeño. Entonces yo esperaría que esta velocidad sea mayor que la otra. Vamos a ver si es cierto. Si partimos exactamente de la ecuación de tasa de flujo, A por V igual constante, ¿verdad? De cualquier forma vamos a caer en la misma ecuación anterior, que era la velocidad 2 igual al área 1 entre área 2 por la velocidad 1, ¿verdad? Donde, pues una arteria es circular, entonces el área es pi r cuadrado. Entonces sustituyen acá, los pi se cancelan y queda R1 entre R2 al cuadrado V1. Queda la misma fórmula de antes. Y ahora llego y sustituyo. Entonces pongo 1 centímetro y acá pongo 0.800 centímetros. Ahora, ¿por qué no hice conversión de centímetros a metros? Bueno, la razón es porque se cancelan. Entonces, como las unidades se me cancelan, eh, puedo trabajar las unidades que yo quiera. Puedo dejarlas igual y me ahorro tiempo. Y lo otro es que aquí está multiplicado por 0.265 metros sobre segundo. Entonces, en realidad, estas son las unidades que me sobreviven y están en el unidad del SI. Entonces, las dejo. La solución es 0.414 metros sobre segundo.
Y bueno, y como yo esperaba, esa velocidad es mayor, está lo diferente, es mayor a V1 que es de 0.265. ¿Sí? Entonces, también se cumple eso de que la velocidad aumenta cuando el área es pequeña. Va que eso es muy sencillo. Esta de acá, de las cuatro que les puse, esta es la más complicada. Esta dice, bueno, y como adelanto, los que estén llevando el laboratorio, ¿verdad? Que hay que hacer el proyecto final, esta también es una idea para hacer un proyecto final. Dice, los caños del recipiente están, bueno, y los caños del recipiente son los orificios, ¿verdad? Están a 10, 20, 30 y 40 centímetros de altura. De altura con respecto a la base, donde aquí sería. El nivel del agua se mantiene a una altura de 45 centímetros mediante un abasto externo. Eso es, conforme sale el agua, entra el agua para sustituirla y entonces como consecuencia siempre se mantiene a la misma altura. Dice, ¿con qué rapidez sale el agua en cada caño? ¿Verdad? En cada orificio, ¿cuál es la rapidez del agua? Y la segunda parte, ¿qué chorro de agua tiene mayor alcance relativo a la base del recipiente? Después dice justifique su respuesta. El, el asunto acá está en que el ejercicio B está relacionado con lo que es el movimiento proyectiles, ¿verdad? Con lo que se vio en el capítulo 3. Mientras que la parte A está relacionada con la ecuación de Bernoulli. Voy a anotar eso. Entonces, la ecuación de Bernoulli decía, presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más densidad por gravedad por altura igual a constante. Eso es lo que decía Bernoulli. Aquí las alturas, bueno, esta es la base. Y aquí tenemos una altura de 10, 20, 30, 40 y el agua, el nivel del agua llega hasta acá, hasta 45. Aquí dice, el nivel del agua se mantiene en 45 porque existe un abasto externo. O sea, aquí hay ya sea una manguera o algo que está metiéndole agua al recipiente y aquí mediante estos huequitos, ¿verdad? Que el ejercicio le llaman caños, sale agua. Entonces la cantidad de agua que sale tiene que ser igual a la cantidad de agua que entra para que esto se mantenga en 45. En otras palabras, el flujo que sale, el flujo total que sale por acá es igual al flujo total que entra. Sin embargo, esto es como un tema para otro tipo de ejercicio. Aquí lo que me preguntan es cuál es la rapidez de la salida de esta agua en cada orificio. ¿Okay? Entonces, ponerle V1, V2, V3 y V4. ¿Cuál es cada una de estas velocidades? ¿Y cuál es el que tiene el mayor alcance relativo? O sea, ¿cuál de esos tienen el mayor o recorre? Tal vez no recorre, donde el chorro pega a la mayor distancia.
¿Ok? ¿Cuál de estos es el chorro que pega más largo del recipiente? Ese sería el alcance. Y como ven, esto es, al final de cuentas, esto sigue una trayectoria parabólica que es igual al movimiento de proyectiles. Entonces hay que pensarlo como si fuera un movimiento de proyectiles de una partícula de agua, ¿verdad? Una molécula de agua, no todo el chorro, sino solo nos concentramos en el movimiento de una molécula de agua. Al final de cuentas, todas las moléculas del chorro siguen esa trayectoria. Entonces, con una sola es suficiente. Ok, entonces la ecuación de Bernoulli, esta que está acá. Y aquí está el truco. El truco está en pensar en solamente qué pasa en este segmento de acá. Entonces tenemos como que si fuera un tubo. No sé si me voy a entender. El agua es como circular, como que si fuera un tubito, a pesar de que no está recubierto por el tubo, pues eh, sigue compacta, ¿verdad? Entonces, la idea es pensar como que si fuera un tubo. Entonces, aquí, antes de salir el agua del orificio es el 1 y después de salir es 2. Entonces, vamos a pensar qué ocurre ahí. Aplicamos Bernoulli para eso de acá y bueno, sería por 4. Entonces, la ecuación que obtenga de acá es válida para las 4. Tenemos que la presión 1 más 1/2 de la densidad del agua, porque el fluido es agua, por la velocidad 1 al cuadrado más rho, sería la densidad del agua, por la gravedad, por la altura, y, esa altura es, eh, bueno, voy a dejarlo así como y. Es más, voy a ponerle Y1 es igual a presión 2 más 1/2 de la densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad altura. Pero está a la misma altura, ¿no? La partícula que está a la misma altura que la partícula que está acá. Entonces esto sería Y1. Estos dos segmentos se me van a cancelar. Si llego y lo paso al otro lado a restar, da 0. Y la ecuación de Bernoulli, entonces lo que hago es pasar ok, algo más. Aquí está estático. Entonces la velocidad es igual a 0 siempre que esté aquí y después es jalada y alcanza una velocidad desconocida. Entonces esa velocidad es la velocidad desconocida. Voy a ponerla así. Y esta velocidad es 0 porque está adentro, estático. Como consecuencia, paso esta P al otro lado restar. Esto me genera el cambio en presión. Es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad que desconozco al cuadrado. Le puse signo de interrogación. De aquí le pongo 2 porque está al lado derecho, pero en realidad sería la desconocida y sería 1, 2, 3 o 4. Aquí hay algo importante también. Este cambio de presión está relacionado con la presión dentro del tubo. Entonces, pensémoslo como en el 4. La presión dentro del tubo, aquí,
cambiar de color. Vamos a poner azul. La presión aquí viene a ser la presión 1, la dentro, que es la presión atmosférica más la presión debida al peso del fluido, que sería la manométrica. Entonces sería la presión atmosférica más rho G por el, en este caso yo les puse H. Y H viene a ser el peso del fluido sobre ese punto, ¿verdad? Porque la presión dentro del fluido es como que si el peso de todo lo que está encima ejerce presión hacia abajo sobre el objeto. Entonces al final la fórmula era ρh. Entonces ustedes suman, aquí tenemos presión atmosférica y luego aquí tenemos ρh. Aquí afuera en 2, no hay nada, entonces nada más presión atmosférica. En 1 es presión atmosférica más ρh y en 2 sería presión atmosférica. Entonces, si yo digo presión atmosférica más ρh menos presión atmosférica es igual a ρh. ¿Verdad? Y esta h no es de altura, sino es de fluido sobre agujero, orificio, ¿verdad? Bueno, caña. Dejémoslo como caña. ¿Ok? O sea, de los 45 hasta el agujero. Entonces la velocidad que vamos a averiguar viene a ser despejar esta V. Entonces tenemos 2 ρ GH entre ρ, raíz, ¿verdad? Lo que está al cuadrado para poder despejar pasa como raíz. Esto es igual. Esto se me cancela. Raíz de 2G por H. ¿Ok? Y a una vez que ya tengo esta fórmula, lo que hago es empezar a sustituir valores. Entonces, por ejemplo, la velocidad 1 en el orificio 1 es igual a la raíz de 2 por 9.8 por H. Entonces, H es 45 menos 10. ¿Verdad? Tenemos aquí un fluido hasta este punto de 45 menos 10. O sea, de 35. Y eso me dio 26.2 metros sobre segundo. Y hago lo mismo para el 2, para el 3 y para el 4. Entonces, aquí el H sería 45 menos 20. En la otra, 45 menos 30. Y aquí 45 menos 40. Conforme más arriba esté, ¿verdad? El orificio, conforme más arriba o más cerca del nivel del agua, menor presión hay. Y eso se ve en el dibujo. Entonces, tal vez voy a primero anotar esto. Tengo como 22.1 metros sobre segundo, 17.1 metros sobre segundo
y 9.9 metros sobre segundo. Entonces más abajo hay más presión porque hay más peso del fluido sobre este segmento de área y como consecuencia la velocidad a la que es expulsada es mayor. Y eso se ve aquí, ¿verdad? V1 es mayor que las demás. Ok. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Entonces, aquí uno pensaría, bueno, a mayor velocidad, mayor alcance. Y de hecho, si uno revisa, digamos, en internet que aparece sobre este tipo de ejercicio, ese error es recurrente. Entonces tampoco confíen mucho en las soluciones de internet, ¿verdad? Es recurrente que aparezca que a mayor velocidad, mayor alcance para este ejercicio en particular. Aquí eso es incorrecto por la razón de que estamos buscando el alcance con respecto a este punto de referencia. Entonces, como les digo, este ejercicio es bonito para hacerlo como proyecto de laboratorio. Eh, Ahora, ¿qué dicen los proyectiles? Bueno, movimiento proyectiles, hagamos un pequeño repaso. Movimiento proyectiles, la trayectoria tiene esta forma, es una parábola. Siempre se hablaba de que había una velocidad v0 con un ángulo alfa y yo esa velocidad inicial la puedo descomponer en v en y 0 y vx0. Ya sabemos que hay gravedad, entonces en y es un movimiento acelerado, en x es un movimiento con velocidad constante. Como consecuencia, entonces, para movimiento acelerado yo utilizo las ecuaciones de cinemática que decía y igual a y sub 0 más v sub 0 y por t menos un medio de gt cuadrado. Y para velocidad constante, pues era x igual a x0 más v0 en xt. Y esas dos ecuaciones me tienen que describir esta trayectoria. Ahora, aquí hay un movimiento parabólico muy claro. Tengo una parte que no existe y una parte que sí es movimiento parabólico. Entonces, aplicamos esto de acá. Bueno, algo también que es importante es que la velocidad x0 es la misma en toda la trayectoria. Esa velocidad en x0 no cambia porque no hay ninguna aceleración en el sentido x, pero en el sentido ya tenemos la gravedad que es la que me varía esa velocidad. Primero me la disminuye y después me la incrementa. Entonces el ejercicio es partiendo de aquí. Tengo la velocidad en x0 que es constante, que es la misma en toda la trayectoria. Entonces yo quiero conocer cuánto vale este delta x. Y ese delta x, tomándolo de esta ecuación de acá, es velocidad 0 en x por t. El x0 pasa a restar al lado izquierdo, entonces queda el delta x. Ese tiempo lo desconocemos, pero el tiempo lo puedo obtener de la primera ecuación, que dice delta y igual a v0 en y por t menos un medio de gt cuadrado. No hay velocidad en y porque el movimiento empieza en la parte más arriba, ¿verdad? En el y máximo, entonces esto es 0. Y de aquí lo que hago es despejar t. Eso sería raíz de 2 delta y entre g. Ahora, ¿qué hice el menos? Bueno, el menos fue absorbido aquí por
por el Y. Entonces uno lo que hace es tomar el delta Y positivo y ya está. No se complica mucho con el negativo del delta Y. Ok. Y ese llego y lo sustituyo acá. V0x raíz de 2 delta Y entre G. Y ese delta Y es desde la base hasta arriba. Ok. Entonces, vean que aquí hay un juego de alturas, ¿verdad? Para la primera fórmula, el h era de arriba hacia abajo y para la segunda fórmula es de abajo hacia arriba. Eso ya se los escribo acá. Esa sería la fórmula que yo utilizo para encontrar el alcance. Este sería el alcance, entonces viene a ser delta x igual a v0, 26, bueno, pongámosle 1, 26.2 metros por segundo, raíz de 2 por 10 entre 9.8. Y así vamos con los demás. Delta x2 igual 22.1 metros sobre segundo, raíz de 2 por 20 entre 9.8. Delta x3 17.1 metros por segundo, raíz de 2 por 10. No, aquí son 30. Entre 9.8. Y delta x4 viene a ser 9.9 raíz de 2 por 40 entre 9.8. Ok. Sustituyen la calculadora y bueno, a mí me dio para el primer caso 11.8 metros. Entonces del borde del recipiente hasta donde cae el chorro son 11.8 metros. En el segundo, centímetros, ¿verdad? Centímetros. Entonces, está un poco raro. ¿Por qué? Porque estos son en centímetros. Bueno, ok, sí, aquí yo cometí un error. Vea que cometí un error. Porque aquí son metros por segundo y aquí hay centímetros. Entonces aquí hay que tener ese cuidado para ver. Aquí también cometí ese error. Entonces aquí 45 menos 10 por 10 a la menos 2. Aquí en este caso, debido al 10 a la menos 2, lo que se hace es nada más correr la coma un punto hacia la izquierda. Entonces sería 2, en el otro se me incrementa. Dice 4.46 por 10 a la menos 1 metro. Ahora me disminuye, dice 4.23 por 10 a la menos 1 metro. Y el que está más arriba, que es el que tiene menos velocidad, pues dice 2.83 por 10 a la menos 1 metro. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es algo así.
La que está más arriba pega más cerca del borde. El que está en el 3, ¿verdad? El que está a 30 de altura. En- Pega como el doble de alejado. El que está aquí en 20 de altura pega un poquito más largo que el tercero. Y el último, pega aquí como en medio de los dos, de los tres aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y esto es interesante porque vea que el orden, no hay como un orden, ¿verdad? No es como 1, 2, 3, 4, es 4, 1, 3, 2. Esto se debe a la altura, ¿verdad? El juego entre la presión y la altura. Si fuera, como les digo, a pesar de que el que está más abajo tiene una mayor velocidad debido a la altura, eso es lo que le limita el alcance, ¿verdad? La velocidad aquí podría, usted piensa, bueno, podría tener un mayor alcance, pero la altura, que son solo 10 centímetros, hace que pegue muy rápido en el suelo. Entonces, esa es la razón, es por la altura. Y bueno, les dejo ahí la idea a los que están llevando el laboratorio, que esto puede ser un proyecto de laboratorio perfectamente para el trabajo final. Este, Como ven, este sí es un poquito más complicado, les recomiendo que lo vuelvan a hacer con más tranquilidad. Entonces, no sé si hay alguna duda general. Profe, a lo que le entendí, este tipo de ejercicios a veces salen con las respuestas erróneas en internet. O sea, como que podríamos mejor buscar en el libro para practicar otros ejercicios. Em, Mejor yo les doy la lista de ejercicios recomendados. Sí. En internet están las respuestas, digamos, porque este es un número impar. Entonces, en internet la gente pone las, ¿verdad? Para ver si les están las respuestas. Y lo que yo vi es que dicen que hay una relación, ¿verdad? Que esto va en orden. Y aquí se observa claramente que no va en orden. Y pueden haber algunos errorcillos así porque son respuestas como en Yahoo y otras plataformas. Em, Mejor bueno, igual el coordinador me pasó unos ejercicios de exámenes que ya tienen las respuestas, entonces mejor utilice ese tipo de ejercicios. Sí. Y también en el libro yo he encontrado algunas cosillas que están erróneas también. Eh, o sea, el problema tal vez no es que esté erróneo o no esté erróneo, el problema es que el- la física, digamos, las ciencias en general son en inglés, entonces a la hora de llegar y traducir, ahí empiezan a aparecer los errores. Son errores que aparecen de la traducción del libro, no tanto de, de la idea original del autor. Entonces, tal vez alguna recomendación, busquen los ejercicios o el material en inglés. En inglés generalmente em, es más correcto en inglés que en español. Por eso, por esas traducciones. Sí. Pero bueno, les dejo el ejercicio con la respuesta correcta. Aquí, ¿verdad? No cometan el error que yo cometí, ¿verdad? Que puse 45 menos 10. Falta la conversión porque 9.8 metros sobre segundo al cuadrado están unidades del SI. Entonces yo llegué y los multipliqué por centímetros. Entonces ahí el decimal que les puse originalmente estaba incorrecto. Este, bueno, este otro es sobre la última ecuación, ¿verdad? Esta, la que me cuesta pronunciar, ley de Poiseuille, que viene a ser
la tasa de flujo en términos de volumen y en términos de cantidades del tubo. Entonces dice, en un hospital un paciente recibe una transfusión rápida de 500 cc. Entonces un cc es un centímetro cúbico. De sangre a través de una aguja de 5 centímetros de longitud y el diámetro interior de 1 milímetro. Dice, si la bolsa de sangre cuelga a 0.85 metros arriba de la aguja, ¿cuánto tardará la transfusión? Entonces, la pregunta es sobre tiempo. Pues básicamente es la bolsa, ¿verdad? Que está a una altura h. Y después de la viscosidad de la sangre que fluye a través del tubo plástico entre la bolsa y la aguja. Y después son como dos tubos, piénsenlo así. La bolsa, el tubo y después tengo el otro que es lo que le llama la aguja. ¿Ok? Que este sí es de 5 centímetros de longitud. Este es L. El diámetro, 1 milímetro. Y bueno, lo que dice esa ley, dice Q igual a delta V entre delta T, que eso es igual a, ver que lo hice, devolverme. Pi R a la 4 delta P entre 8. Esta es como una N con un ladito jalado, ¿verdad? Por L, ¿verdad? Esto es una letra griega, entonces se tiene que dejar así es como con una patita más larga. Entonces se trabaja así, digamos, con esa forma. Y aquí hay cantidades que hay que averiguar. Bueno, básicamente lo que me piden es el delta T, entonces yo despejo delta T igual a delta V entre Q. ¿Y cuánto es Q? Bueno, Q, trabajarlo aquí, es pi r a la 4 delta P entre 8 NL. N, bueno, esa sería la viscosidad. Y si ustedes revisan la tabla, creo que era la tabla 3, esta N es 1.7 por 10 a la menos 3. PI. Así dice. Y así lo trabajan, así lo colocan aquí adentro. Y eh, el delta P, pues el delta P, ustedes utilizan la malicia aquí. Tenemos un cambio de presión y está a una altura. Entonces es rho G H. Y ya está. Entonces tenemos pi r a la 4 rho G H entre 8 NL. ¿Y cuánto vale la densidad de la sangre? Bueno, ustedes se van a una tabla que está en el capítulo. Dice que es 1.05 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Y bueno, ya tengo todos los datos para calcular la tasa de flujo Q. Esto viene a ser entonces pi 0.5 milímetros a la 4, 1.05 por 10 a la menos, perdón, a la 3
kilogramo entre metro cúbico, 9.8. La altura es de 0.85. Y esto lo divido entre 8, 1.7 por 10 a la menos 3. Y L es... bueno, y aquí otra vez, los milímetros lo paso a metros. L es 5 centímetros. 5.0 por 10 a la menos 2 metros. El resultado (2.53 por 10 a la menos 6). Y las unidades de Q son volumen entre tiempo, ¿verdad? Metros cúbicos. ¿Verdad? Todo está aquí en metros sobre segundo. Ya tengo eso y lo sustituyo acá. Tengo 50 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. 500 por 10 a la menos 3. Centímetros a la menos 2. No, para no enredarlos voy a hacer primero entonces voy a meter la conversión dentro de la fórmula, ¿verdad? Pero abajo sería el resultado anterior y arriba sería 500 centímetros cúbicos por, entonces, en un centímetro hay 10 a la menos 2 metros, y como son cúbicos, esta división la tengo que colocar al cubo. Y ya, entonces el resultado me da 1.98 por 10 a la 2 segundos sería el resultado. Entonces vea que aquí el cuidado que hay que tener es que de centímetros cúbicos hay que pasarlo a metros cúbicos. Y esto se hace haciendo la división normal de centímetros a metros y después se pasa al cubo. ¿Verdad? Habíamos hecho algo parecido, pero con metros cuadrados. Entonces para metros cuadrados también se pone la división normal de centímetros a metros y se eleva toda esa fracción al cuadrado. En este caso sería el cubo. Y aquí hay cantidades, por ejemplo, esta de acá y esta de acá, que son cantidades que se deben buscar en las tablas. Vea que no viene aquí en el enunciado, y es porque a la hora de especificar sangre, significa que hay que buscar las cantidades de la sangre en las tablas.